Apreciados estudiantes, un cordial saludo. El día de hoy vamos a grabar la guía con la cual calificaremos el segundo periodo del CLEI 6 en el área de química. La temática que vamos a estar trabajando es soluciones químicas. Pero antes de ingresar o iniciar a tratar el tema, les pido el favor que cuando envíen la guía diligencia, aquí donde dice nombre de estudiante, por favor aparezca el nombre del estudiante, y acá donde dice grupo poner el CLEI 6 al cual pertenecen, si CLEI 6.1, CLEI 6.2, CLEI 6.3 o CLEI 6.4. Bueno, entonces, como les había dicho, la temática de hoy va a ser soluciones químicas, pero para hablar de las soluciones químicas, primero vamos a centrarnos en algo que yo siempre les he insistido, y es en el tema de clasificación de la materia. Eh, ya en varias ocasiones hemos tratado que la materia se clasifica en dos grandes grupos: los grupos de las mezclas y las sustancias puras. Que estas sustancias puras se pueden clasificar a su vez en compuestos, que es la unión de elementos de los cuales se consiguen en la tabla periódica. Cuando se combinan ellos forman los compuestos, y en sustancias simples o elementos, que son aquellos elementos que aparecen en la tabla periódica y que a su vez se pueden clasificar en metales, no metales, y que esos elementos tienen un símbolo. Se representa a través de un símbolo en la tabla periódica. Los compuestos, todo compuesto tiene una fórmula química. Lo mismo que el elemento se representa con un símbolo, los compuestos se representan con una fórmula química. Por el otro lado, que es el tema que nos interesa hoy, vamos a estar viendo las mezclas. Y las mezclas pueden ser homogéneas, pueden ser heterogéneas o pueden ser homogéneas. Las heterogéneas son aquellas mezclas que cuando nosotros mezclamos las sustancias que la componen, uno puede seguir identificando esas sustancias. Por ejemplo, si yo mezclo agua y aceite, yo puedo identificar dónde está el agua y dónde está el aceite. Yo puedo identificar los componentes que hacen parte de esa mezcla. A esas mezclas son las que nosotros denominamos heterogéneas. Y las otras mezclas, que son las homogéneas, que es la que nos interesa básicamente el día de hoy, porque a esas mezclas homogéneas son las que también denominamos soluciones. Las mezclas homogéneas, cuando yo mezclo las sustancias que hacen parte de ella, no puedo identificar los componentes que la contienen, es decir, esas mezclas contienen una sola fase. Yo, por ejemplo, puedo mezclar agua y azúcar, y si dejo diluir el azúcar en el agua, yo no voy a identificar dónde está el azúcar y dónde está el agua. Eso quiere decir que, como no puedo identificarla, es una mezcla que está conformada por dos componentes, pero que tiene una sola fase. A diferencia que de las mezclas heterogéneas, por ejemplo, cuando mezclo el agua y el aceite, yo puedo identificar el aceite arriba y el agua abajo. Esa mezcla en ese caso tiene dos fases, porque yo puedo identificar dónde se divide cada uno de los componentes de la mezcla. Bueno, eso es de manera introductoria. Entonces, para entrar a al tema de soluciones químicas o disoluciones, eh, las disoluciones son mezclas homogéneas que contienen una sola fase, y que se puede presentar también en cualquiera de los estados de la materia. Pueden ser mezclas gaseosas, pueden ser mezclas líquidas, pueden ser mezclas sólidas, o combinando cualquiera de esos estados de la materia. Y el hecho es que ellas siempre van a presentar una sola fase, porque yo no voy a poder identificar los componentes que contienen la mezcla. Dentro de las mezclas, o dentro de las soluciones o mezclas homogéneas, ellas básicamente tienen dos componentes. Un componente que se llama solvente,
que es la sustancia que siempre está en mayor proporciones de la mezcla. O en su efecto, siempre y cuando la mezcla contenga agua, el agua si está en menor proporción siempre va a ser el solvente. Y otro componente que va a ser el soluto. El soluto va a ser el componente que está en menor proporción en la mezcla. Digámoslo así, yo tengo 1 mililitro de alcohol y tengo 3 mililitros de aceite. Mezclo el alcohol y el aceite y digamos que me dio una mezcla homogénea o una solución. En ese caso, el soluto sería el alcohol porque solo tengo 1 mililitro. Y el solvente sería el aceite porque tengo 3 mililitros. Eso únicamente no se aplica cuando existe el agua. El agua si está en menor proporción que el otro componente, ella siempre va a ser solvente. Bueno, importancia de las soluciones. En el mundo de la química, estas soluciones son de vital importancia. Tienen una importancia en la industria, que ahí tienen un resumen de la importancia ya en la industria. En la vida diaria de nosotros como seres humanos, también siempre las mezclas han jugado esas soluciones han jugado un papel importantísimo. También hay un pequeño texto sobre eso y en el ambiente, en el medio ambiente también las mezclas, esas soluciones o mezclas homogéneas han jugado papeles importantes. ¿Cómo se clasifican las disoluciones o las soluciones? Ellas se pueden clasificar en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Aquí tienen las definiciones, pero yo les voy a decir rápidamente. Una solución diluida es cuando tiene mucho solvente y muy poquito soluto, ¿ya? Digámoslo en estos términos. Tengo una jarra de agua y la endulzo con una cucharada de azúcar. Allí es una solución diluida porque si yo ya preparara un jugo con esas características de materiales, me va a dar algo muy simple, ¿ya? Ahí en ese caso la solución es diluida. La solución concentrada es cuando tiene una buena cantidad de soluto con respecto al solvente, pero que la cantidad de soluto todavía no es suficiente o no ha llegado al punto donde el solvente se termine de saturar, ¿ya? Y una solución saturada es cuando yo tengo la cantidad exacta de solvente y le echo la cantidad exacta de soluto, ¿ya? Y las soluciones sobresaturadas es lo contrario a las diluidas. Tengo mucho soluto, pero muy poco solvente. Ejemplo, tengo un vaso de agua, pero le echo 1 libra de azúcar, ¿ya? Seguramente que el agua no va a alcanzar a disolver toda el azúcar. Entonces ahí es, por ejemplo, una solución sobresaturada. O en muchas ocasiones nosotros preparamos, digamos, un tinto o un jugo, lo movemos, cuando le echamos el dulce lo movemos y lo movemos, pero el azúcar no se termina de diluir. En ese caso es una solución sobresaturada porque el azúcar es el solvente, es el soluto y no alcanza a diluirse porque el solvente ya no puede disolver más azúcar, ¿ya? Y aquí en este video, para los que tengan la posibilidad, aquí también les explican esta clasificación de las soluciones. El tema es súper corto, aquí ya pasamos a evaluar ese tema y aquí tenemos la primera actividad donde vamos a resolver cada una de las preguntas que tenemos aquí. En la segunda me piden que realice un dibujo de los estados de agregación de la materia, o sea, el estado sólido, líquido, gaseoso. Bueno, la segunda actividad es un examen que tiene que ver sobre esa teoría de soluciones, ¿ya? Aquí vienen 8 preguntas tipo IFES.
otra que tengo que completar las respuestas, y aquí por ejemplo tengo que escoger una de las figuras que me identifique el proceso de una disolución. Y la tercera, que es muy importante, vea, leer este texto. En este texto me están dando toda la información que debo resolver acá. El hecho es que aquí me están dando, me dice, supongamos que tiene 10 recipientes, y aquí tengo marcado recipiente, la recipiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. 10 recipientes marcados del 1 al 10. Digamos que estos son, cada una de las columnas son los recipientes. Y me dice, a cada uno con la ayuda de una jeringa le agregas el volumen de la sustancia 1. ¿Cuál es la sustancia 1? Esta, vea. Para el recipiente 1 la sustancia 1 es la glicerina. Para el recipiente 2 la sustancia 2 es el agua. Para el 3 el agua, para el 4 el agua, para el 5 el etanol, para el 6 el etanol, para el 7 el etanol, para el 8 la glicerina, para el 9 la glicerina y para el 10 el aceite. Bueno. Y me dice que están registrados en la tabla siguiente. Luego cada uno le agregas 1 mililitro de la sustancia 2. ¿Cuál es la sustancia 2? Ve, aquí dice sustancia 2 para el primer recipiente es el agua, para el segundo el etanol y así sucesivamente. Bien. Me dice la sustancia 2, bueno, que le corresponde a 1 gramo si la sustancia pues, es sólida, por ejemplo. Bueno, las cuales revolvemos durante 1 minuto aproximadamente. Luego dejamos en reposo otro minuto y observamos que el recipiente, aquí me están dando una vez una clave, me dicen que en el recipiente 2, 4, 7 y 8 no se pueden identificar con claridad las dos sustancias. Por ejemplo, en el 2, agua y etanol, yo no puedo identificar el agua del etanol. También me dicen que en el 4, agua y sal, no puedo identificar cuál es el agua y la sal después que hago ese proceso. Y así sucesivamente con los otros. Bueno. En cambio, en el resto de recipientes sí se pueden identificar. O sea, en el 1 se identifican, en el 3 se identifican, en el 6 se identifican, en el 9 se identifican y así sucesivamente. Entonces, con esta información me dicen que después de esta información completa la información de la tabla, que voy a completar yo aquí. Me dicen, lo que me falta por completar es esta parte donde me dice fases formadas en la mezcla. Acá, si yo aquí por ejemplo en el 2 no puedo identificar cuántas sustancias son las o cuáles son las sustancias, la fase es una sola fase porque no puedo identificar las sustancias. Y así es lo que yo voy a llenar este cuadro. En el 1 voy a ver si se identifican los componentes. Si se identifican los dos componentes con claridad es porque tiene dos fases, porque la sustancia o la mezcla que estoy armando solo tiene dos componentes. Y así voy a llenar esta parte. Del 1 hasta el 10. Decir si tiene, cuántas fases tiene, si tiene una, si tiene dos. Porque todas son de uno o dos componentes. Bueno. En el punto 2 me dice, valiéndote de la información que se te brindó para completar la tabla anterior, clasifica cada una de las mezclas preparadas en cada uno de los recipientes en mezclas heterogéneas o homogéneas. Con esa misma información yo puedo identificar claramente cuáles son las mezclas heterogéneas y cuáles son las homogéneas. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Tipos de mezcla para el recipiente 1. Si la mezcla es homogénea, voy aquí a poner mezcla homogénea. Si es heterogénea, voy a poner mezcla heterogénea. En el recipiente 2 lo mismo, en el 3, en el 4 y así sucesivamente hasta el 10.
Espero que haya estado claro la explicación y mucha suerte en el desarrollo de las actividades.